La guerra en Ucrania comenzó a entrar en una fase extremadamente peligrosa. Rusia avanza ahora a un ritmo mucho más acelerado, especialmente en sectores del sur como Zaporilla, donde la combinación de bombas FAB, infiltraciones profundas, drones FPV y ataques constantes está sometiendo a las fuerzas ucranianas a una presión que es más difícil de sostener. Y esto ya empieza a ser reconocido incluso por soldados ucranianos sobre el terreno. Buxnoy Hugen, combatiente ucraniano que reporta constantemente desde la zona del frente, admitió recientemente que mantener la defensa bajo semejante nivel de presión se está volviendo extremadamente difícil. Según sus propias palabras, las tropas comienzan a agotarse. Las posiciones permanecen prácticamente bajo vigilancia permanente de drones FPV. La logística se complica cada vez más y cada rotación o desplazamiento hacia la línea de contacto termina convirtiéndose prácticamente en una operación independiente de altísimo riesgo. Y probablemente el lugar donde mejor empieza a verse ese deterioro es sobre el eje Guillapuole-Orikhiv. Durante meses, este frente fue considerado uno de los sectores más estáticos de toda la guerra, prácticamente congelado. Pero la realidad es que debajo de esa aparente quietud, Rusia llevaba meses preparando el terreno, y ahora empezamos a ver los resultados. En el siguiente mapa o scene lo pueden ver. Más de 1500 impactos de bombas guiadas FAB han sido mapeados en este sector por analizar su scene. Y esto es importante, porque no estamos hablando de bombardeos aleatorios, ya que, según el análisis de los impactos, más del 80% de las bombas alcanzaron exactamente líneas de árboles, fortificaciones, aldeas, posiciones ocultas, zonas de concentración y coberturas utilizadas por tropas ucranianas. La realidad es que ningún ejército de la Segunda Guerra Mundial ha tenido que soportar semejante volumen de bombas aéreas guiadas sobre un frente relativamente reducido. Los propios reportes ucranianos empiezan a admitir que las infiltraciones rusas son cada vez más profundas y comienzan a amenazar posiciones que hasta hace relativamente poco eran consideradas relativamente seguras detrás de la línea principal de contacto. Según el soldado ucraniano Buxnoy Hugen, el mando ucraniano ya advirtió sobre sectores donde ahora realmente existe peligro de penetración, infiltración de grupos de sabotaje y reconocimiento, DRG, o actividad de tripulaciones enemigas de drones. Pero el problema no está solo en la primera línea. En nuestra retaguardia, dice Hugen, todavía existen errores básicos pero críticos, especialmente en lo relacionado con los desplazamientos, el camuflaje y los tiempos de espera. A veces los soldados permanecen en zonas abiertas, se quedan demasiado tiempo junto a los vehículos, descuidan algo tan elemental como cambiar rutas o buscar cobertura, mientras que el enemigo ahora prácticamente lo ve todo. Y ahora, según él, es necesario tomarse decisiones frías y extremadamente bien calculadas, porque el precio de un error en este momento es demasiado alto. Y probablemente ahí está la verdadera preocupación para Ucrania. No es solamente perder una trinchera, así como una línea forestal, sino su continuidad operativa. Ya en Orikhiv, el principal eje defensivo ucraniano, Rusia está presionando desde múltiples direcciones al mismo tiempo, desde el sur, desde el sureste y también buscando desbordar sectores laterales. Ahora mismo hay 4 ejércitos rusos y un cuerpo de ejército completo están operando en esa dirección. El 29º ejército cubriendo el flanco norte, el 35º atacando hacia Ternobate, el 5º presionando al oeste de Guillapuole, apoyado por el 68º cuerpo, y el 36º ejército atacando desde el sur. Las líneas defensivas ucranianas aparecen cubiertas por trincheras, obstáculos, dientes de dragón, alambradas. Pero las fuerzas rusas están tratando de moverse entre esos espacios y rodearlos. Exactamente igual a lo que vimos en otros sectores donde primero aparecieron zonas grises. Y después vino el colapso parcial de la defensa. Como vemos en el mapa, las zonas de concentración de ataques FAB
comenzó inicialmente al suroeste de Guilápole, sectores donde las posiciones ucranianas llevan prácticamente 4 años resistiendo. Pero poco a poco, la línea se empezó a deteriorarse debido al aislamiento táctico de esas posiciones y el volumen brutal de bombardeos. Después, en abril, los ataques comenzaron a desplazarse más hacia el oeste, y los impactos dejan de concentrarse únicamente en un punto, y comienzan a extenderse lateralmente. Todo indica que el objetivo ruso es alcanzar la retaguardia operativa de Orikhiv, poner la carretera T-0408 que conecta esa ciudad con Novomikhailovka bajo control de fuego e incluso, eventualmente, bajo control físico, dejando a Orikhiv totalmente aislada. Pero para lograrlo, claramente las fuerzas rusas todavía deben superar la área fortificada compuesta por Lisianka, Bolshevskivka y Vernitsia Terza. Ya han empezado a llegar reportes extremadamente importantes de la propia zona gris alrededor de toda esa línea, especialmente en Guilápole y Ternobate, donde estamos hablando de combate directo y constante en medio de casas y aldeas destruidas. Según fuentes ucranianas, la dirección de Guilápole se ha activado de forma mucho más agresiva en los últimos días y en esencia, los rusos intentan aferrarse a cualquier fragmento de cobertura para seguir ampliando la zona gris y crear una cabeza de puente para continuar empujando hacia adelante. Según distintos reportes, ya alcanzaron la parte central de Vernitsia Terza y según AMK Mapping, al oeste de Guilápole, las fuerzas rusas lograron romper parcialmente las defensas ucranianas al este de Charivne, después de intensos ataques combinados con artillería, MLRS y bombas FAB. Las tropas rusas comenzaron capturando líneas forestales sobre alturas tácticas al noreste de Goluchivke. Después siguieron infiltraciones hacia el oeste y más al norte, tras una preparación artillera extremadamente intensa, lograron entrar en la parte sur de Charivne y lograron capturar la aldea e hicieron la tricolor rusa, mientras que ya han comenzado fuertes combates por los puntos fortificados situados en las afueras occidentales del asentamiento. Al mismo tiempo, otros grupos mejoraron posiciones a lo largo de la autopista e ingresaron en sectores orientales y meridionales del pueblo. Ahora, al norte de esta zona, en los alrededores de Ternobate, especialmente en Kostivtseve, las fuerzas rusas avanzaron hasta las afueras del sur de la localidad, y entre esa zona y Bolshevskivka, prácticamente todo lo que queda es una enorme zona gris. Es decir, un territorio donde ninguna de las dos partes ejerce un control firme y permanente, convertido en un espacio de combates constantes, ataques con drones y posiciones extremadamente inestables. Tal como muestran los mapeos más recientes, la zona gris ya comienza a sobrepasar parcialmente esas localidades, lo que indica que la presión rusa sigue aumentando y que probablemente sea solo cuestión de tiempo para que esos asentamientos terminen siendo capturados o queden completamente inutilizados como posiciones defensivas ucranianas. Fuentes rusas también reportaron que unidades de asalto alcanzaron la zona residencial de Volvysemka y ocuparon nuevas posiciones, mientras que fuentes ucranianas afirman que las fuerzas rusas continúan presionando y que los grupos rusos tratan de infiltrarse y permanecer ocultos dentro de zonas residenciales, utilizando las casas como refugios temporales y puntos de acumulación. Según estas fuentes, Rusia trabaja intensamente sobre la ruta de acceso hacia la parte central con drones FPV guiados por fibra óptica, los cuales son más difíciles de detectar e interferir. Se nota que los rusos intentan complicar la logística y el movimiento dentro de la aldea para generar presión adicional sobre la defensa y cortar el desplazamiento normal por las rutas centrales. La situación sigue siendo tensa. En la propia Ternobate, la situación es descrita como estable pero extremadamente tensa. Las fuerzas rusas mantienen el control en todo el asentamiento y lo utilizan como plataforma de presión permanente hacia Lisianka. Los ucranianos reconocen que todavía no han logrado expulsarlos y que el sector permanece activo e inestable. En esta zona, las líneas defensivas exteriores y las líneas logísticas ucranianas empiezan a doblarse lentamente bajo presión constante.
Los grupos de RG rusos ya se han alcanzado las principales rutas y ya circulan imágenes extremadamente delicadas para Ucrania. En uno de los ataques rusos contra un convoy ucraniano aparecen varias armas y equipos occidentales capturados, RPG de procedencia OTAN, armamento occidental, material abandonado y equipos recuperados tras los combates. Ya más en el centro de frente, según AMK Mapping, tanto las fuerzas rusas como las ucranianas avanzaron en varios sectores. Sin embargo, la realidad es que la intensidad ofensiva rusa está aumentando claramente, en especial al suroeste de Orikhiv. Allí, las fuerzas rusas lograron atrincherarse a lo largo de una sección de la autopista al sur de Novonikalivka. Al mismo tiempo, otros grupos intentan infiltrarse directamente en las afueras meridionales de Novonikalivka y Novandrivka. También continúan los combates alrededor de Malatomatska. Las fuerzas ucranianas lograron limpiar parcialmente las ruinas de la presión local y empujaron a tropas rusas a las afueras orientales del pueblo. Pero mientras esto ocurre, Rusia continúa infiltrándose más al norte y más al oeste por las líneas forestales y alturas tácticas. Por eso es por lo que los ucranianos están intentando atraer parte de esa presión hacia el oeste de Zaporilla para así salvar la T-0408. Miren esa dirección, Stenorskir, Vasilivka, Primorsk. Aquí, los ucranianos han lanzado operaciones localizadas de contraofensiva bastante importantes durante las últimas semanas. Y esto es importante porque ahora aparecen sectores donde Ucrania intenta recuperar iniciativa táctica. Según distintos reportes, las fuerzas ucranianas lograron limpiar parcialmente la zona gris en Primorsk, después de que unidades aerotransportadas rusas fueran retiradas hacia la retaguardia. Las fuerzas ucranianas avanzaron hacia las dachas del sur, despejaron buena parte del pueblo y, además, fuerzas especiales del GUR eliminaron varias bolsas de resistencia rusa al este del asentamiento. Incluso, avanzaron hacia las dachas del sureste y alcanzaron Stenorkirsk, donde los combates siguen intensificándose. Fuentes rusas reconocen que los enfrentamientos por la ciudad continúan y que Ucrania intenta consolidarse en el centro. Se puede afirmar que, en esta zona, Ucrania todavía mantiene cierta iniciativa táctica. Sin embargo, esto ocurre en gran medida porque Rusia está obligando a las fuerzas ucranianas a abandonar parcialmente la comodidad de sus posiciones defensivas. Kiev mantiene una importante barrera defensiva alrededor del río Konka, al sur de la ciudad de Zaporilla, pero a medida que las fuerzas rusas avanzan en esta dirección, están golpeando de forma sistemática la logística que sostiene esa línea mediante drones, artillería y bombas FAB. Esto provoca que Ucrania, para intentar restaurar y proteger su ruta de abastecimiento, se ve obligada a lanzar contraataques constantes. Y allí está precisamente el problema. Los rusos están forzando a los ucranianos a tomar la iniciativa táctica para abrir vías de comunicación y asegurar corredores logísticos, anulando así parte de la ventaja natural que ofrece defender una línea fortificada. Ya empiezan a aparecer señales extremadamente preocupantes de que el frente completo de Zaporilla está entrando en una nueva fase, ya que finalmente ha llegado la Selenka, es decir, el periodo en que la vegetación densa comienza a cubrir el terreno. Esta vegetación ya está empezando a cubrir líneas forestales, barrancos, caminos rurales, posiciones ocultas y rutas de infiltración, lo que favorecerá enormemente los movimientos de pequeños grupos de asalto. Sin embargo, según fuentes ucranianas y rusas, la actividad de drones es simplemente brutal. Los FPV vuelan en enjambres, el reconocimiento permanece prácticamente ininterrumpido y los ataques aéreos llegan uno tras otro. A veces da la impresión de que ni siquiera un día entero alcanzaría para mostrar toda la magnitud de lo que está ocurriendo. El frente ya no se parece en nada al de 2022, y según Rivar, mientras no aparezca una solución efectiva contra la llamada zona muerta de drones tácticos de entre 20 y 30 kilómetros de profundidad, será extremadamente difícil que cualquiera de los dos bandos logre avances operacionales profundos a nivel territorial. Un mecánico conductor ruso de un T-72B3M con el indicativo Arcángel
relató cómo una tripulación pasó 2 días enteros intentando evacuar un tanque dañado. La razón: los drones ucranianos impedían cualquier movimiento. El vehículo de recuperación quedó atascado. Los FPV seguían explorando la zona. Y finalmente tuvieron que reparar el sistema de combustible directamente en el lugar, bajo amenaza constante. Aunque el tanque finalmente fue evacuado, el episodio demuestra hasta qué punto el frente está saturado. Y ese es el panorama actual del frente sur de Zaporilla, un frente que durante meses parecía completamente congelado, pero que ahora empieza a moverse de una forma extremadamente peligrosa. Así que dejen su opinión aquí abajo en los comentarios. ¿Creen que Rusia realmente está preparando una ofensiva mucho más grande sobre Orikip y Zaporilla? No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, comentar y apoyarnos a través de PayPal, Patreon o con un Super Thanks, para que así podamos seguir trayéndoles toda la información del frente. Nos vemos en el próximo video.